Bienvenidos al canal de YouTube Defiende tu Fe Canal Oficial. Te pido por favor que des like a este video para que pueda ser recomendado a más almas. También te pido por favor, si es de tu agrado, que te suscribas a este canal para que te lleguen notificaciones de debates y enseñanzas y refutaciones como esta. El día de hoy vamos a observar un debate entre la apologista católica Betty Valenzuela, la cual es muy sobrevalorada, una señora grosera que me ha insultado múltiples veces y que tiene temor de debatir. Ella va a debatir en este debate que vamos a ver con el apologista evangélico bautista Salvador Barragán, un hermano muy preparado en historia y en Biblia. Vamos a ver cómo esta señora católica fue totalmente refutada, brutalmente, fuertemente, contundentemente, y lo digo con todo el respeto, aunque esta señora no lo merece, pero como somos cristianos tenemos que respetarla. Pero antes de observar este excelente debate en la cual esta señora no podía responder las preguntas y solamente se quejaba, vamos a ver que esta señora ha pasado todos los límites. En un video de un debate que tuvo con el profesor Daniel Hernández de Escuela de Griego, lo dejaré en la descripción del video, dijo que por el poder de María los hombres eran capaces de parir hijos y seguir siendo vírgenes. Los hombres pueden dar a luz. Y dijo que esa era su fe. Espero que ella no tenga una fe diferente a la Iglesia Católica o sería excomulgada. Pero ella dice que esa es su fe. Y el catecismo de la Iglesia Católica no enseña eso y la Biblia mucho menos. Antes de comenzar con el debate entre la católica Betty, veamos sus afirmaciones de que un hombre puede parir hijos y seguir siendo virgen. Veamos. Vida humana. Para mí, Jesucristo sí nació como nacen todos los niños del mundo, pero yo creo que María puede hacer que un hombre dé a luz a un niño y que el hombre siga siendo virgen. Esa es mi fe. Vamos al grano. Ya vi tu video anterior, ¿verdad? Permíteme. A ver. Vamos a formular las reglas. Híjole. Vamos a hablar por tiempos. Sí. Porque como yo te dije en el video, este tema es un tema complejo, que la respuesta no se puede dar en 10 ni en 15 segundos. Sí. Tenemos que ir a un trasfondo histórico, tenemos que ver el proceso de la recopilación. A ver, 5 minutos, pues, sí, 5 minutos. Algunas listas. Entonces, ese va a ser el tema, ¿no? Yo la voy a dejar hablar, usted sí, va a dejarme hablar a mí, vamos a respetar los tiempos, pero necesitamos centrarnos en un tema. ¿Qué quiere hablar? ¿De Antiguo o de Nuevo Testamento? Del Nuevo Testamento. Vamos a hablar del Nuevo Testamento. A ver, ahora sí, dígame. No vamos a hablar del Nuevo Testamento. Es una pregunta que te he venido preguntando desde hace un tiempo y solamente quiero pues que me la respondas. Necesitamos enfocarnos en un tema. Yo le vamos dije, a enfocarnos. Vamos a enfocarnos. No puede, si quiere hablar del Antiguo Testamento, si quiere hablar del Nuevo Testamento, si quiere hablar de la Septuaginta, si quiere hablar de la versión de Aquila, vamos de la versión a enfocarnos. De Teodosión. Como tú dijiste, vamos a aquí estoy enfocarnos. disponible. Vamos a enfocarnos. ¿Estás disponible? Gracias. Es una pregunta bien enfocada. Bien enfocada. Y te voy a dar, como dices tú, 5 minutos. ¿Por qué lees el Nuevo Testamento si es propiedad de la Iglesia Católica? ¿Puedes tú decirme quién recopiló? Esa es la pregunta. ¿Por qué lees una Biblia que es propiedad católica? Concretas que me están mandando mensajes. Concretamente el Nuevo Testamento. Después, en otro tiempo, pues hablaremos de lo que es el Antiguo Testamento. Pero bien enfocada. ¿Por qué lees una Biblia que no es de propiedad calvinista? O si es calvinista, prueba calvinista, lo puedes probar. Y yo quiero leer una Biblia que sea de la Iglesia de Cristo, porque tal vez yo estoy en el error y yo quiero estar en la verdad. Ya puedes responder. Déjame ver la hora. 5 minutos. A ver, formule su pregunta, que ¿por qué lee una Biblia, 27 libros que son de la Iglesia Católica? Sí. ¿Qué pruebas tiene usted para decirme que son de la Iglesia Católica? A ver, Salvador. Te estoy haciendo una pregunta. ¿Por qué lees una Biblia? Bueno, mire, cuando se tiene una propiedad de algún libro, tiene que haber unos derechos de autor y unos derechos reservados.
Por eso yo le pregunto, ¿qué pruebas tiene usted para decir que el Nuevo Testamento es de la Iglesia Católica? Porque entonces, de lo contrario, usted puede actuar legalmente en contra de mí y en contra de todos los evangélicos. Si ese libro es propiedad privada y tienes derechos de autor y tiene derechos reservados, por eso le digo, ¿qué pruebas tiene usted para decir que el Nuevo Testamento es católico? Entonces, ¿quién la hizo? Te voy a dar 5 minutos para que me digas tú por qué tú lees el Nuevo Testamento y por qué tú dices que es palabra de Dios. Quiero eso que me respondas aquí delante de todos los hermanos. ¿Quién hizo el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento lo hicieron los apóstoles, inspirados por Dios. Usted puede ver que son 3 epístolas paulinas, son 3 epístolas juaninas, son 2 epístolas de Pedro, un libro de los Hechos escrito por Lucas, puede haber el Apocalipsis del apóstol Juan, puede haber la epístola de Santiago, la epístola de Judas. Eso es lo que se recopiló en el Nuevo Testamento. Entonces, la iglesia, los primeros cristianos eran judíos, no católicos. Todos los escritores del Nuevo Testamento, porque la iglesia fue primeramente judía antes de ser gentil. Entonces, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Santiago, Lucas, Judas, eran de origen judío, no eran de origen católico romano, a donde tú perteneces ahorita. Entonces, los que escribieron el Nuevo Testamento eran de origen judío y tenían una cultura judía. Por lo tanto, la Iglesia Católica Romana está muy lejos de quererse conectar con esos apóstoles. Y la Biblia, los escritos del Nuevo Testamento no son hechos por su propia autoría, sino que son inspirados por Dios. Entonces, el autor y el decreto de que la Biblia es palabra de Dios se la debemos al Señor, porque Él es el dueño, Él es la autoridad, y Él es el que establece ese criterio para que la iglesia tuviera acceso a ese Nuevo Testamento y los pudiera leer. ¿Ya? ¿Esa es tu respuesta? Ya, porque usted todavía te quedan más minutos. ¿Usted me puede mencionar algún apóstol que era católico romano? Sí, yo terminé con mi pregunta, o sea. Ok, ahí va pues, muy bien. Bueno, tú tienes razón, Salvador. A ver, ¿terminaste o no has terminado? Para callarme. ¿Ya? Ok. Adelante. Tú dijiste algo que es muy cierto, ¿verdad? La Biblia es inspirada por Dios. Ahí tú y yo estamos de acuerdo. Pero, Salvador, mi pregunta no fue esa. Tú y yo sabemos que fue inspirada por Dios. Obvio, el autor es Él. Pero, bueno, usted me preguntó. A ver, estoy hablando yo, sí. O sea, qué bueno que respondiste esto. Pero tú y yo sabemos que ya somos adultos, ¿verdad? Que Dios no bajó del cielo y dijo, Juan Calvino, esta es la Biblia, es palabra de Dios. Eso no lo hizo Dios. Dios tampoco escribió la Biblia, porque en la Biblia no dice que Dios mandó a escribir Biblias. Yo creo que mi pregunta sí la entiendes, eres una persona bastante inteligente. A ver, estoy hablando yo. Le doy un versículo. A ver, bueno, ¿vamos a hablar uno y otro o cómo? Tú dime, al son que me toques bailo. Tú dime, bueno. tú dime cómo es eso. Porque primero me dijiste que en 5 minutos tú y los 5 minutos yo, que vamos a ir en orden, pero o sea, yo te dejo a ti hablar, te dije, te quedan 3 minutos y me dijiste, ya terminé, hablo yo y me estás interrumpiendo. Entonces, tú dime cómo le vamos a hacer. ¿Le sigo? Formule pues su pregunta. Ok. Formula. Entonces, tú y yo estamos de acuerdo que la Biblia es inspirada por Dios, ¿verdad? Y tú y yo somos adultos y tú eres una persona muy inteligente. Muy inteligente. Pero mira, yo soy mucho mayor que tú y tengo la cara de tonta. Míramela, mírame la cara. Tengo la cara de tonta, pero de tonta no tengo ningún pelo, de veras, ni uno. Entonces, Salvador, aquí la pregunta es, ya quedó claro que Dios inspiró la Biblia, pero ¿a qué hombres los inspiró? Para que definieran la lista del Nuevo Testamento, porque no eran 27 libros, eran más libros, ¿sí? Entonces. ¿Cuántos? Espérame, eran muchísimos libros. Eran muchísimos. Yo no sé cuántos y no quiero. Ya te dije yo que yo de tonta no tengo ni un pelo. No estés evadiendo la pregunta, por favor. Y tampoco quieras meter otro tema, porque te dije, tengo la cara de tonta, pero no tengo ni un pelo de tonta, no, pero conmigo. Es que tiene que saber, ¿no? A ver,
A ver, ¿me ¿Cuántos vas a libros dejar eran en hablar? total? ¿Me vas a dejar hablar a mí o vas a hablar tú? No eres un hombre educado, no eres un hombre con orden, tú dime. Van 3 veces que me Adelante, pues. interrumpes y me quedan 2 minutos, ya se me está acabando los 5 minutos. Tómese 10 minutos, yo no tengo problema con eso. Ahora, ¿a qué ser humano Dios, porque Dios no bajó del cielo, y por favor ya no me interrumpas, ¿a qué ser humano Dios le dijo, te voy a inspirar, así voy a hablar como de telenovela, voy a inspirar a estos hombres para que recopilen la Biblia? Esa es mi pregunta. Y no evadas, no des vueltas, nada, 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 nada. Si tú eres calvinista, tú debes de defender tu doctrina. Ya deja de hablar de la Iglesia Católica. Vamos a hablar, yo puedo hablar contigo de cualquier tema, imágenes, de cualquier tema, pero a mí me interesa mucho que ustedes, ¿por qué están Y eres leyendo muy la Biblia? preparada. Que la Iglesia Católica, me queda un minuto, que la Iglesia Católica dijo que era palabra de Dios. Es inspirada de Dios, claro, pero tú, ¿por qué lees una Biblia que Juan Calvino, cuando Juan Calvino nace, que era católico y se hace protestante, esa Biblia ya estaba? ¿Quién recopila el Nuevo Testamento? ¿Quién la traduce al latín, que era la lengua Una, oficial? una Entonces, pregunta, hágame, porque se me van a olvidar tantas objeciones que tiene. ¿cómo que Menciona se te van a Calvino, olvidar, hombre, tan joven? Ok, ahí va. En la Biblia es inspirada por Dios, pero ¿quién dijo que era palabra de Dios? Así, vamos pregunta por pregunta porque veo que dices tú que no puedes con tanta pregunta. ¿Quién dijo que ese libro era palabra de Dios? ¿Tu mire, iglesia? no, 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 no. Olvidemos de las iglesias ahorita, porque esto no tiene ningún trasfondo Ok, de las iglesias. ¿qué Mire, personaje dijo pues? ¿Qué personaje dijo? que el Nuevo Testamento era palabra de Dios. Sí, Mire, los registros históricos que se tienen dentro de la historia eclesiástica, el primer documento es la Didaché. La Didaché da fe y da legalidad de que existen ciertos extractos del Nuevo Testamento y los menciona como palabra de Dios. El segundo escrito que tiene la iglesia que es como una reseña histórica del Nuevo Testamento son las epístolas ignacianas. Las epístolas ignacianas usted puede ver que da fe y da legalidad de que las epístolas de Pedro son palabra de Dios porque las pone al mismo nivel del Antiguo Testamento. Sabemos que la iglesia tenía un pleno conocimiento que el Antiguo Testamento era Sagrada Escritura. En las epístolas ignacianas usted puede ver cómo San Ignacio menciona al apóstol Pedro y menciona sus extractos del Nuevo Testamento como palabra de Dios. San Ignacio de Antioquía menciona 11 libros del Nuevo Testamento y les da una autoridad como palabra de Dios. La otra reseña histórica que tiene la iglesia son las epístolas de Clemente de Roma. Si usted lee la Biblia, las epístolas de Clemente de Roma, usted va a ver que Clemente de Roma menciona las memorias de los apóstoles, que es el Nuevo Testamento, y les da la misma autoridad que el Antiguo Testamento y las menciona como palabra de Dios, como Sagrada Escritura. Clemente de Roma menciona 21 libros del Nuevo Testamento para el año 100 después de Cristo. Y así me puedo ir más adelante. Usted puede leer la epístola de Bernabé, y la epístola de Bernabé también menciona ciertos libros del Nuevo Testamento, epístolas de Pedro, epístolas de Juan, las memorias de los apóstoles, así se le conocía a los 4 evangelios en aquel entonces. También les da la autoridad como palabra de Dios. Usted puede ver la epístola a Bernabé, son 7 documentos los que tiene la iglesia primitiva, para establecer y para dar fe y legalidad de que el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Y ahí lo que usted tiene que ver es cuál es el criterio que sigue la iglesia en el Nuevo Testamento para darle esa autoridad o esa autoría apostólica para definir qué era palabra de Dios. Usted sabe, señora Betty, que después de los escritos de los apóstoles, las epístolas se leían dentro de las congregaciones. ¿Sí? El apóstol Pablo da orden de que sus epístolas se lean dentro de las congregaciones. El apóstol Pedro, usted puede ver la epístola de Pedro y da fe y da legalidad que los escritos de Pablo son inspirados por Dios. Entonces, a todo esto que usted quiere llegar, hay un trasfondo, cuando usted tenga oportunidad, lea el canon dentro del canon. Entonces, la misma palabra de Dios da fe y da legalidad que es inspirada por Dios. A ningún hombre se le ocurrió decir que era palabra de Dios.
A ningún magisterio se le ocurrió decir que era palabra de Dios el Nuevo Testamento. La misma Escritura da testimonio que es palabra de Dios. Cuando usted dice en el Nuevo Testamento que Jesús no mandó a escribir ningún libro, usted puede leer el libro del Apocalipsis y el Señor Jesucristo le dice al apóstol Juan, escribe estas cosas cuando da su mensaje a las 7 iglesias. Entonces Jesucristo sí mandó a escribir un libro. Entonces usted debe establecer cuál era el canon que establecía la iglesia, cuál era la regla para poder tomar un libro como canónico, para poder tomar un libro como protocanónico y para desechar un libro como apócrifo. Son 7 documentos los que tiene la iglesia primitiva para basarse en que los escritos de los apóstoles eran palabra de Dios. Las epístolas de Ignacio de Antioquía, Clemente de Roma, la Didache, la epístola a Bernabé, el pastor de Hermas, se me pasan otros 2, puede ver también, bueno, son 7 documentos los que tiene la iglesia, y en esos 7 documentos usted puede ver los escritos del Nuevo Testamento que ellos, los patriarcas de la fe y dan legalidad, que es palabra de Dios, 2 siglos antes de que Damaso usted dijera que hiciera la Biblia. ¿Ya? Sí. Ok, fíjate, Barragán, qué vergüenza que te estén aquí escuchando tus hermanos, de veras. A mí me daría vergüenza ser calvinista, porque tú eres calvinista. Dijiste ¿Pero primero. por qué vergüenza? A ver, ¿estoy hablando yo o quieres seguir hablando tú? No, quiero saber el motivo. ¿Por qué vergüenza? ¿Qué dije de malo? Bueno, ¿me vas a dejar hablar a mí? ¿Qué error cometí? Ok, bueno, por favor, quiero pedirte que seas un hombre de orden, porque yo pensé que eras un hombre de orden. Ya veo que no, ¿verdad? Pero bueno. No estoy haciendo desorden. Simplemente quiero que me diga cuál es la vergüenza que tengo que sentir. ¿Quieres seguir hablando tú o me dejas hablar? ¿Dije algo de malo? Por eso, ¿me vas a dejar hablar? ¿O dije una mentira? Okay. Mira, tú eres un hombre que si yo fuera calvinista a mí me daría pena, ¿verdad? Porque tú primero dijiste, no hablemos de iglesias, y te dije yo, ok. Entonces tú mencionaste la iglesia primitiva en 3 ocasiones. Aquí las anoté, porque ya se me va el labio, ¿no? Mencionaste las iglesias, primer punto, y primero me dice, no hagas una cosa y lo haces tú, primer punto. Segundo punto, sí, tú dijiste, no hablemos de iglesia, y aquí está, ¿quién más? Y aquí está el video. Eso es lo que enseña la historia, señora. A ver, no le puedo decir otra cosa diferente. Cuando tú hablas, yo guardo silencio, o quieres que te esté interrumpiendo, o sea, todos te están escuchando, ¿verdad? Que no está respetando mi tiempo. Primero dijiste que de iglesias y agarraste la iglesia primitiva. Me gustaría saber si la iglesia primitiva era calvinista. Tú sabes que no lo era, ¿verdad? No, punto número 2. Me da risa. ¿Quiere que le responda a esa pregunta? No, ahorita. Apúntala si quieres, porque es mi tiempo y tienes que respetar como yo te escuché a ti, como yo te escuché a ti pacientemente. Entonces, mencionaste a San Ignacio de Antioquía. Raro que estés mencionando patrística. Raro. O sea, tú sabes y todo el mundo sabe que están, a ver, Barragán, si vamos a estar así, pues no se puede, ¿verdad? Entonces, tú sabes que San Ignacio de Antioquía fue católico. Ah, que por cierto, en el año 110 fue el que le llamó a la iglesia cristiana católica por primera vez. Raro, ¿verdad? Entonces, tú claro, sí. No lo niego. Entonces, tú sabes, fíjate, tú sabes si estás aceptando que la iglesia católica es quien le da fe y legalidad a esa palabra de Dios. Me estás mencionando a patrística, estás metiendo a los padres de la iglesia católica y es todo lo que yo quería escuchar de ti. Dije yo, si Barragán es valiente, él sabe que su iglesia calvinista es después de muchos... ¿O es honorable? Defínase. Ok, entonces estoy hablando yo. ¿Es honorable? Entonces, es que se contradice. Yo te pregunto, no, el que te contradice. Vergüenza, y luego dice que me felicita. ¿Qué incongruencia es eso? Te felicito. Bueno, a mí me daría vergüenza ser calvinista escuchándote, ¿verdad? Porque aparte veo que estamos viendo que no respetas a la gente, ¿verdad? Entonces, mire, al grano, formule su pregunta y dígamela y yo se la contesto. Bueno, en el video anterior tú no fuiste al grano, dijiste que yo te insulté y todo eso, y ahora si viene a hacerte la víctima, pues conmigo te equivocaste, y aquí lo que yo quiero decir... No victimizarme de nadie. Es que yo quiero decir, Barragán, es que tú acabas de aceptar que la iglesia católica es quien dice y da fe que la Biblia es católica. ¿No mencionaste nunca a Juan Calvino? ¡Qué raro!
O sea, los calvinistas surgieron después. Yo pensé, ¿verdad? Mira, te voy a decir una cosa, Mira, te voy a decir una cosa. Aquí ya todos escucharon que estás de acuerdo de que la iglesia es propiedad católica. Todos te escucharon. Entonces, déjame, voy de aquí porque aquí ya me corrieron. Entonces, ya te Guido Rojas. Ya mencionaron que ya te escucharon, perdón, que tú mencionaste patrística. A ver, pues, que dijiste o sea, ya la formulé y ya me la respondiste. No, es que tenemos que llegar hasta ya me Damaso. La respondiste. Ese es el punto. Vamos a no, ese no es el punto. El punto es esto. No. ¿Quién dijo que ese libro era palabra de Dios? ¿Quién dijo? Y tú ya me la ya dijiste tú que San Ignacio de Antioquía, que San Clemente, o sea, estás mencionando a los padres de la iglesia. ¿Cuál iglesia? Y dices tú que no menciona la iglesia. Se tiene que mencionar. A ver, espérame. ¿No eran católicos? Espérame. ¿Quiere que se lo demuestre aquí? Delante de San todos. Ignacio de Antioquía, ¿no era católico? ¿Quiere que se lo demuestre? Te estoy preguntando, ¿no era católico? Católico romano como usted, no. ¿Y lo que era? ¿Qué era? A ver, ahora sí sigues tú, yo sí me voy a callar. Deme tiempo. Yo sí te doy tiempo y yo sí me voy a callar. Yo no te voy a interrumpir. 5 minutos. Ok, 5 minutos. Mire, usted tiene un prejuicio muy grande sobre la iglesia evangélica. Nosotros nunca negamos a los padres de la iglesia, yo no sé dónde saca usted. Nosotros nunca negamos la historia de la iglesia. Yo en mis videos menciono lo que es patrística, he mencionado a San Juan Crisóstomo, no tengo ningún problema con eso, no sé por qué le admira tanto. Yo le voy a decir por qué San Ignacio de Antioquía no era católico romano. ¿En qué sentido? Si era católico romano, yo quiero que usted me demuestre ahorita en esta noche que San Ignacio de Antioquía menciona al obispo de Roma como el papa que usted reconoce hoy en día. Para el tiempo de San Ignacio de Antioquía, para el año 110 después de Cristo, ya tenía que haber 5 papas o 6 papas, 6 sucesores de Pedro. Yo quiero que me mencione uno cuando menciona su epístola a Roma como obispo monárquico. Ese es el primer punto. Si San Ignacio de Antioquía era católico romano, tuvo que haber tenido esa creencia y esa definición de que existía un obispo monárquico en Roma. Quiero que me responda. Ok. Porque ese es un dogma de fe principal para la Iglesia Católica. Yo estoy esperando, fíjate bien, si tú estudias patrística, tú vas a saber que San Ignacio de Antioquía era católico, es católico. Ahora, a ver, Salvador, ¿me vas a dar tiempo? Ahorita te doy tiempo yo a ti. Bueno. Es que yo pienso que ustedes en tu iglesia deben enseñarle lo que es educación y respeto, ¿sí? A mí eso me enseñaron. Yo me gusta mucho escucharte y quedarme callada, y luego tú me das tiempo a mí. Entonces, en este espacio, tú dijiste que me ibas a comprobar que Ignacio no era católico. Te escucho. Romano, no. Entonces, ¿de qué católico era? Es que usted tiene que ver la magnitud de que se implementaba la palabra católica. ¿Por qué San Ignacio menciona la palabra católica? Cuando dice que la iglesia es católica, ¿a quién le está escribiendo? ¿A qué iglesia? Escribe 7 epístolas ignacianas. 7. ¿A quién le escribe? Cuando dice que la iglesia es universal. ¿A qué iglesia? ¿Me estás preguntando o ya hablo? Sí, quiero que me responda. Oye, ¿a qué iglesia le escribe cuando dice que la iglesia es católica? No sé. No sabe, ¿verdad? No, no sé. No sabe, ok. Le escribe a la iglesia de Esmirna. El obispo de Esmirna era Policarpo de Esmirna. Cuando dice que la iglesia es universal, que la iglesia es católica, no se está adjudicando un nombre como usted tiene la idea en su cabecita de que está diciendo que la iglesia es católica romana. No. San Ignacio de Antioquía en sus 7 epístolas lleva un propósito y lleva un plan. Tuvo 2 grandes enemigos que tenía que refutar, que era el judaísmo y que era el gnosticismo. Los gnósticos salían en pequeños grupos dentro de las comunidades primitivas, ¿sí? Y querían refutar a la iglesia diciendo que ellos tenían una verdad guardada de Jesucristo y que los gnósticos eran los indicados para darle ese mensaje a la iglesia. Cuando dice San Ignacio que la iglesia es universal, trae una connotación y trae una magnitud tan grande que está diciendo que la iglesia no es como el gnosticismo, que salen en grupos pequeños, sino que la iglesia Cristo es para todos, Cristo es universal.
San Ignacio jamás está adjudicándose un nombre para quererlo catapultar, como usted lo quiere hacer, como una iglesia imperial, cuando la iglesia se casó con el Estado. Oye, Salvador. Entonces, por eso yo le pregunto y le vuelvo a repetir. O sea, cuando San Ignacio dice que la iglesia es católica, no le está escribiendo a la iglesia de Roma, para que se quite esa idea. A ver, déjame hacer un paréntesis. Perdón, a ver, déjame hacer un paréntesis aquí porque se me olvida. A mí se me olvida, ¿eh? Entonces, esa iglesia que San Ignacio menciona, ahorita, en este siglo, ¿cuál iglesia es? En ese tiempo no había denominaciones, Ahorita, no había ¿cuál es? O sea, ¿cuál no había pista calvinistas, no ¿cuál había pista se le puede, cuál pista se le no, puede seguir a esa iglesia que tú mencionas que San Ignacio de Antioquía dijo que era universal y que, o sea, mira, yo a lo mejor te estoy entendiendo mal. O sea, entonces, ¿cuál pista se le sigue ahorita a la iglesia de San Ignacio de Antioquía? ¿Los calvinistas, la católica, los luteranos? ¿Cuál? Mira, nosotros, todo lo que es la patrística, lo que es San Ignacio y los porque me escritos, lo llamaron. leemos dentro de los seminarios. No tenemos ¿Cómo? problema Perdón, con eso, Perdón, no te escuché. ¿Cómo? Todos los escritos de la patrística dentro de los seminarios evangélicos se enseña, pero como temas secundarios. O sea, a lo que te quiero decir es que ¿cómo puede demostrar una iglesia que es la iglesia de Cristo lo que quieres decir, no? Yo no te puedo decir que había bautistas en el siglo I, ni te puedo demostrar que había presbiterianos en el siglo II. No había denominaciones, no había carismáticos, no había ortodoxos, no había católicos romanos, no había coptos, no existían denominaciones. La iglesia era una y se conectaban por la fe, por la enseñanza de Jesús. Y ahora la única forma que una iglesia puede demostrar que es la verdadera iglesia de Cristo es aquella iglesia que demuestra una conexión doctrinal con Cristo, que enseña lo que enseñaba nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es? Aquella que enseña una sana doctrina, que enseña los que son los principios y los fundamentos bíblicos, como dice la palabra de Dios, que la iglesia está fundamentada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, de lo que enseñaban los apóstoles. O sea que puede ser la que sea, puede ser o sea, puede ser la tuya. Betty, la iglesia no se identifica por una denominación. Por eso, a ver, Salvador, entonces, ¿puede ser la que sea? Mira. O sea, ¿puede ser la que sea? Te voy a decir una cosa, tú piensas que la iglesia se identifica por un nombre. No, yo no pienso eso, fíjate bien, no, tú no pongas palabras en mi boca, porque tú no puedes leer mi mente. Aquí va la pregunta. San Ignacio de Antioquía, ¿era calvinista? Yo te digo porque tú eres calvinista, pero te pregunto. No era calvinista, no era calvinista. Te voy a decir una cosa, ok, mira, yo te estoy dejando hablar y te estoy siguiendo la corriente porque te estás contradiciendo, pero sí, estoy sorprendida, ¿eh? Estoy bien sorprendida contigo. A ver. Pero mencióname al obispo de Roma con San Ignacio. Mencióname al Papa. San Ignacio. Dame la fuente, pues. Fíjate, a ver, escúchame. A ver, pues dame la fuente para decir que San Ignacio era católico romano, dame la fuente donde menciona al obispo de Roma. Si tú estudiaste la historia de San Ignacio, no se vaya por la rama. Te vas a ver, es que estoy hablando yo. Te vas a sorprender porque San Ignacio de Antioquía celebraba la Eucaristía. Y no te vayas a Wikipedia porque tú mencionas mucho Wikipedia. Porque Wikipedia no es una fuente confiable, ¿eh? Te lo digo yo, ¿eh? Tú tienes que buscar fuentes. Sí, es que tú mencionas mucho. Antes de que entremos a la Eucaristía, entonces, deme la fuente donde San Ignacio menciona al obispo de Roma. O sea, lo tiene que mencionar. Mi párroco tiene aquí 25 años. No lo ha mencionado al Papa. Y es una epístola de exhortación, de confrontación, de aliento. Pues la carta tiene que ir dirigida al obispo. A ver, Salvador, espérame. Entonces no existe la carta. A ver, no existe. Vamos a suponer y te la compro. No hay suposiciones. Te la compro. No existe. No existe. Estamos hablando una Entonces, tú porque estamos hablando entonces, tú porque eres calvinista, ¿por qué jamás hablas de tu religión? ¿No se remonta desde el siglo I a la fecha? Juan Calvino fue un apóstata. Vamos a dejar a los calvinistas, a los católicos romanos. No, señor. ¿Quiere hablar de la reforma protestante? Para hablar pues de ello, necesita formular algo. No, señor. Aquí vamos a hablar la verdad. Seria, porque mire, se va con Calvino, luego se va con San Ignacio. Ahorita ya va a entrar a la Eucaristía y empezamos en la San Ignacio yo lo metí porque... Empezamos con el canon y ya va a entrar a la Eucaristía. Sí, San Ignacio.
dame nada más 2 minutos. Tú metiste a San Ignacio y ahí está el video. No, yo le di una ¿Metiste a la fuente iglesia? de cómo se llevó a cabo la recopilación del Nuevo Testamento. Entonces, no se confunda. tú estás ¿Cuál es mencionando el criterio patrística. que usó la iglesia Pero ¿cuál para iglesia? definir un canon? ¿Cuál iglesia? La iglesia primitiva, la iglesia de Cristo, la iglesia que Jesús dejó. Ahora, a ver, Salvador. San Jerónimo, que fue el que traduce la Biblia Ahora San latín. Jerónimo. No, es que Ahora San estamos Jerónimo. hablando de la Biblia. Estamos hablando de la Biblia. Y también tú ponte serio. Sea seria, pues. También tú ponte Sea serio. seria, señora. ¿Quién tradujo la Biblia al latín? ¿Que no fue San Jerónimo? ¿Y San Jerónimo no era católico o era calvinista? Era de rito latino. ¿Era católico o era calvinista? Sé serio. Era católico, o sea, eso nadie lo niega. Eso nadie lo ha negado. ¿Quién lo niega? Ay, no, este video me encanta. Entonces, ¿estás aceptando que un católico... ¿Quiere que lo diga otra vez? Públicamente lo digo. No, ya con eso. Señores, ya quedó San grabado. Jerónimo era católico, el que traduce la Vulgata, el Antiguo Testamento al latín. Era católico. ¿Y no tengo por qué tú le crees a un católico? No lo puedo negar. ¿Y por qué le crees? Es que no lo puedes negar. ¿Por qué le crees a un católico? A lo mejor esa Biblia no es cierto. A lo mejor esa Biblia no es cierto. Mira, Salvador, te voy a responder. Sea seria. No, sé serio tú. Fíjate bien. En el video anterior te la pasaste. ¿Mis 5 minutos o no? Ah, ok. ¿Vas a hablar tú o voy a hablar yo? Es que usted, mire, fíjese bien. Usted se va por las ramas. Empezamos a hablar de la recopilación. Yo le tuve que mencionar los 7 criterios de la patrística para poder dar fe y legalidad. ¿Cuál es el criterio que toma la iglesia? Yo nunca mencioné a San Ignacio para hablar de Eucaristía, ni del Papa, ni... Yo le demostré que San Ignacio no era católico romano. ¿Cómo me demostraste? ¿Cómo me demostraste? Usted no me... Le demostré porque San Ignacio nunca menciona a un obispo monárquico como pontífice principal en Roma. Esa es la prueba que tengo. Si San Ignacio era católico romano, muéstreme la prueba, deme el documento, ábrele a todos sus amigos en Messenger y dígale que le den la fuente donde San Ignacio menciona un pontífice en Roma y que era católico romano. Estamos hablando del año 110. Le di una explicación en qué sentido se dio la palabra universal. Yo no tengo problemas con la palabra universal, quiere decirle, O sea, yo creo literalmente que el cuerpo de Cristo es universal y que todos los salvos por la gracia están siendo injertados a esa iglesia universal. O sea, yo no tengo ningún problema con esa palabra. No tengo ningún problema con los padres de la iglesia, no tengo ningún problema con decir que Jerónimo era católico. No sé cuál sea su asombro, ni que le guste yo lo he dicho en todos mis videos lo he dicho, no sé por qué se sorprende, pero vamos a ir al grano, Yo quiero que usted me demuestre en esta tarde, en esta noche, por qué usted dice que Damaso hizo la Biblia. El Papa, mira, en tu anterior video, en el último video, tú decías, y eso nada más te escuché un ratito porque la verdad me aburriste. Dije, ay, este hombre está más perdido que nada, ¿no? Tú dijiste muchas incoherencias, entre ellas dijiste tú que el Papa San Damaso era un hereje porque no sabía hebreo, ¿Hereje? ni sabía griego. Ignorante. Un ignorante. Señora. Entonces, no las palabras. El ignorante eres tú, y la palabra ignorancia no es un insulto. La palabra ignorante significa que alguien que no sabe, ¿verdad? El ignorante eres tú, Barragán, y te voy a decir por qué. Hebreo. Porque el Papa San Damaso le pide a Jerónimo que sea traducido al latín, pues porque ya no se hablaba griego, ya eran lenguas muertas, Salvador. Por eso le pide que fuera traducida esa Biblia al latín. Ya no se hablaban esos idiomas. Y por favor, sé serio tú, yo pensé que era serio. Entonces, ¿por qué ustedes le creen a los católicos que dicen que es palabra de Dios y que recopilan, que hacen la lista, el canon del Nuevo Testamento? Entonces, y a ver, espérame, es que ¿me vas a dejar hablar a mí? Vamos a ir no nos vamos a salir del tema, contésteme eso. No se sabe del tema. ¿Damaso hizo la Biblia? ¿Cómo? ¿Damaso hizo la Biblia? ¿Damaso hizo la Biblia? Una cosa es quién la hace y otra cosa es quién la escribe y quién la inspira. ¿Damaso hizo la Biblia? Damaso hizo la Biblia.
¿Quién le dijo? Es que me estás preguntando. Entonces, ¿tú crees? Deme la fuente de lo que me dice. ¿Tú crees que Juan, ahí está en la ¿Por qué dice historia? usted? ¿Tú crees que Damaso hizo la Biblia. ¿tú crees que Juan Calvino Pero se le acaba de espérame. demostrar que los escritos del Nuevo Testamento fueron de origen judío 380 años antes Claro de que que naciera todos son de Damaso. origen judío, eso no ¿Por lo qué dice vengas a usted que el mencionar. Damaso hizo la Biblia? Si el Nuevo Claro Testamento que, lo hicieron los fíjate judíos, bien, la iglesia de Cristo, los apóstoles, estás Damaso todavía no confundiendo, nacía. estás ¿Cómo iba a ser confundiendo, una Biblia, Damaso? estás confundiendo. ¿Quién la hace y quién la escribe? Cuando yo digo quién la hace, y pon atención, por favor, cuando yo digo quién la hace, me refiero a que, ¿quién le dijo a esta persona, vete a Roma y tráete la carta a los romanos, vete a Corintio y la metes, o sea, a eso me refiero yo, no quién la escribe. O sea, ponte a pensar poquito. Pero es muy diferente. ¿Quién fue a Corintio? recopilar Exacto. que hacer. Ok. ¿Quién fue o sea, correcto. te estoy diciendo yo quién recopila el canon, el listado del Nuevo Testamento? No más que ustedes, ¿verdad? Para evadir, porque ya no hay respuesta, sacan y sacan. Es que le inspiró Dios. Betty? Es que le hicieron los judíos. No. Aquí la pregunta concreta es, ¿quién recopila esos libros y quién dice, sí, no, sí, no? A eso me refiero yo. ¿Qué año fue? Así con manzanitas. En el año 382, San Jerónimo le dice al mundo, y tú lo sabes, y todos lo saben. San Jerónimo, perdón. San Dámaso le dice al mundo, este libro, esta pequeña biblioteca, es palabra de Dios. Punto. Y ustedes, los protestantes que salieron apenas hace ni siquiera 1000 años, unos 500 años, ustedes llegan, agarran la Biblia, la manejan a su antojo, ahí están los testigos de Jehová, la están manejando a su antojo, y la agarran como palabra de Dios, aceptan esos escritos que la Iglesia Católica dijo que era palabra de Dios, pero rechazan a esa iglesia, a esa comunidad, al Papa San Dámaso primero. Fíjate. Ya formuló su aplicación, ya no tiene más que agregarle. Yo pensé que con eso me quedo y yo le voy a responder. Yo pensé que Salvador, me queda un minuto. Una gran mentira. Me queda un minuto. Acaba de decir una gran mentira. Ya pasó los 5, yo aquí tengo el tiempo. No. Ahorita me lo dices, porque tú interrumpes mucho. Entonces, yo pensé que tú eres calvinista, nos ibas a demostrar a todos aquí en este chat que Juan Calvino es quien dijo que ese libro era palabra de Dios. Yo pensé. Entonces, tú bien sabes que no hay respuesta. Tú bien sabes que no hay respuesta. ¿Por qué argumenta eso? A ver, aquí está el hermano Javier Silva, Juan Peña, Guido Rojas, Mónico, Max. Dígame, ¿cuándo yo he dicho que Calvino hizo una Biblia? No. Yo pensé que tú ibas a decir eso. Fíjate bien, pon atención a mis palabras para que no pongas, palabras en mi boca. Vamos a salir del tema. No. Dame 5 minutos. Yo no me acaba de decir una gran mentira y se la voy a descubrir en esta tarde, en esta noche. Usted a mí me dijo en varios videos que Damaso había hecho una Biblia. Yo le demostré que usted está mintiendo porque Damaso no hizo ninguna Biblia. Los escritos del Nuevo Testamento fueron escritos por judíos cristianos. 3 siglos antes de que Damaso naciera. Usted acaba de decir que Damaso hizo la lista del Nuevo Testamento en el año 382 después de Cristo. Yo le digo que usted está mintiendo, porque si usted lee los cánones del Concilio de la Odisea en el año 362 después de Cristo, 20 años del Concilio de Roma, usted lea los escritos de Atanasio de Alejandría. Y usted ve que Atanasio de Alejandría da un listado de 27 libros del Nuevo Testamento, 20 años antes de que usted esté diciendo que Damaso. Si usted regresa atrás, y ahorita yo quiero que aborde ese tema, si usted regresa atrás, usted dígame de qué manera la iglesia respondió al canon de los marcionistas. ¿Por qué la iglesia respondió y por qué la iglesia refutó a los marcionistas? ¿Por qué la iglesia refutó a los valentinianos, que fueron grupos de herejes que se levantaron, que quisieron hacer sus propias herejías, tanto en el canon del Nuevo Testamento, tanto en el canon del Antiguo Testamento, y la iglesia tuvo que responder? Damaso no hizo ninguna Biblia, señora. Jerónimo no hizo caso a lo que dijo Damaso. ¿En qué sentido?
Damaso era un ignorante al hebreo y al arameo. Él no conocía esas lenguas. Yo no soy hereje por eso, soy honesto. Cuando Jerónimo traduce la escritura, ¿sí? Porque él era el erudito, no Jerónimo, no Damaso, era Jerónimo, yo no tengo problemas con eso, era Jerónimo. 20 años antes, en el concilio de la Odisea de los Cánones, se da la lista, y esa lista la da Atanasio de Alejandría, en el norte de África, no en Roma. Usted mencionó los concilios de Cartago, los concilios de Hipona, que fueron después de la muerte de Damaso. Y le voy a hacer una aclaración. Usted dice que fue Damaso quien tomó una Biblia, así, tengo una Biblia completa, y gritó al mundo y dijo, esto es palabra de Dios, porque el Papa de Roma lo dijo. Usted está mintiendo, señora, y le voy a decir por qué. Y vamos a centrarnos en este tema. No hay que brincar por las ramas. ¿Sabe usted en qué año murió Damaso? Damaso murió en el año 385 después de Cristo. ¿Y saben qué año terminó la traducción San Jerónimo de la Vulgata? En el año 405 después de Cristo, 20 años después de la muerte de Damaso. ¿Sabe usted cuándo Damaso agarró una Biblia completa de Jerónimo y gritó al mundo que era palabra de Dios? Jamás, porque no la vio terminada, porque él ya había muerto. Entonces yo quiero que me explique ahorita, que usted le va a dar su tiempo, que me explique este tema y esto que estamos hablando. No me hable de Calvino, ni me hable de Lutero, ni me hable de los protestantes, ni hábleme de esto, de lo que estamos hablando. Ahí va, mira. Permítame, le voy a hacer la aclaración para que me responda lo que le estoy preguntando. Le voy a hacer la aclaración. Dígame de qué forma, ¿sí?, la iglesia respondió a los marcionistas y a los valentinianos. Primera pregunta, si la iglesia era un ignorante acerca de las escrituras del Nuevo Testamento. Espero que sepa quiénes son los marcionistas y quiénes son los valentinianos. Y quiero que me responda por qué usted dice que Jerónimo gritó al mundo que era palabra de Dios si no vio la Vulgata de Jerónimo terminada. Adelante, tómese 10 minutos, lo que usted quiera. Quiero que por favor no me interrumpas, porque tú eres un grosero y siempre me estás te burlas de mí. No, pero mira, para empezar ya me estás interrumpiendo. Ahí va. Tú eres un mentiroso y tú sabes que la mentira viene del diablo. Yo cuando dije que Jerónimo que Damaso agarró la Biblia y dijo que era palabra de Dios, sí lo dijo, pero fue un proceso, Salvador. No seas mentiroso por quedar bien con tus hermanos. Tú eres un mentiroso y eres un apóstata, que tu iglesia, aunque no quieres que hable de ella porque no te conviene. Los calvinistas son apenas hace menos de 500 años. Entonces, la iglesia católica no hizo la Biblia, como tú dices que yo digo. Ya te expliqué y lo vuelves a decir y lo vuelves a decir. Fíjate bien, la iglesia católica es quien recopila los libros, del Nuevo Testamento, Salvador. No vengas a decir mentiras por quedar bien con tus hermanos, ¿ok? Fíjate bien, San Jerónimo era el secretario de San Damaso I. Por eso, San Jerónimo no tenía poder, no tenía ningún poder de decir, yo no sé por qué no me estás poniendo atención, pero bueno, que todos escuchen. No, fíjate bien. Puse a cargar el teléfono. Y aquí se les derrumba la mentira a los calvinistas. Estamos hablando de tu iglesia calvinista y de la iglesia católica, ¿sí? ¿Quién recopiló esos escritos? No fue los calvinistas. Entonces, ¿por qué tú eres calvinista? Tú eres un apóstata y perdóname, pero eres un hereje, ¿verdad? Entonces, tú dices que no fue la iglesia católica porque San Ignacio de Antioquía ni siquiera era católico. Entonces, ¿qué era? Tú dices que era católico, pero que no católico romano. En el año... Céntrese en el tema, por favor. A ver, ¿me vas a dejar hablar? En el tema. ¿Me vas a dejar hablar? ¿Por qué brinca de tema en tema y se va por las ramas? Es que para tener una conversación sana necesita responder y ser objetiva en lo que estamos hablando. ¿Me vas a dejar hablar? Y ahorita lo retoma. Me diste 10 minutos. Fíjate bien, todos te están escuchando. Responda lo que yo le pregunté. Todos te están escuchando. ¿Cómo respondió la iglesia a las herejías de Marción? A ver, ¿me vas a dejar hablar? ¿Me vas a dejar hablar? Es que no, es imposible llevar un tema de conversación. No, a ver, tú dijiste que me vas a dar 10 minutos.
¿Cómo responde la iglesia a las herejías de Marción acerca del canon del Nuevo Testamento? Y contigo no se puede. Tú lo que quieres es evadir. Es que ¿Cómo espérame. responde la iglesia? Bueno, es que no me dejas hablar. O sea, todos te están escuchando, todos te están escuchando, o sea, que cuando yo hablo tú interrumpes. Que usted ignora de lo que estamos hablando, señora. No. El que ignora eres tú. Lo que estamos hablando. A ver, el que metió, a ver, Salvador, ¿me vas a dejar hablar? ¿Me vas a dejar hablar, sí o no? Conteste lo que ¿Me vas a dejar hablar, sí o no? ¿Puedo hablar? A ver, pues, ¿O quieres hablar tú para darte 5 minutos más? Que soy de Calvino. ¿Quieres 5 minutos más? No es el tema. Ese no es el tema. Conteste, ¿cómo respondió la iglesia a las herejías de Marción? ¿Por qué te duele tanto que yo hable de tu religión? Deberías estar orgulloso. Me duele. Porque tú estás hablando de la iglesia católica y a mí me da orgullo. El que sacó a Ignacio fuiste tú. El que sacó a Ignacio fuiste tú. Entonces, ¿Cómo respondió la iglesia no Marción? quieres? O sea, ¿por qué no quieres? Respondió? ¿Por qué no quieres que hable? En el año 300 había un papa que fue Dámaso. Entonces, 200 años atrás, 100 años atrás. Ay, ¿quién? ¿Me vas a dejar hablar? Contésteme, ¿cómo respondió la iglesia a las herejías de Marción? A ver. Esa fue mi pregunta. No, estamos hablando del canon de la Biblia. ¿Quién hizo el canon? ¿Quién define el canon? ¿Y sabe quién fue Marción de Sinope? A ver, Salvador. ¿Sabe quiénes fueron los marcionistas? Yo no sé tú por qué estás evadiendo y evadiendo. No se me vaya por las ramas, señora. Te dije, no me interrumpas. Tú no te vayas por las ramas. Objetivos. A ver, yo he sido objetivo. ¿Sabes tú quién definió el canon de la Biblia? Dime sí o no, estamos hablando del canon. No me saques, mira, la iglesia a las herejías de Marción? Tú me dices a mí, fíjate, tú me dices a mí, no meta a los calvinistas, no meta a Ignacio, pero tú estás metiendo que a los marcionistas, que no conozco. O sea, estamos hablando del canon de la Biblia. ¿Cómo responde la iglesia no a las herejías de Marción? Cálmate, déjame hablar, tranquilo, déjame hablar a mí. Contésteme, ¿cómo responde la iglesia a las herejías de Marción? ¿Vas a hablar tú o voy a hablar yo? Porque así no se puede. Contésteme. ¿Me vas a dejar hablar? ¿Cómo responde la iglesia a las herejías de Marción? No me cambies de tema, sé educado. Si quieres, ahorita en una hora que terminemos. A ver. Sí. O sea, cualquier persona seria sabe que los marcionistas son parte de la historia para la recopilación del Nuevo Testamento. ¿Cómo me dice usted y se atreve con esa osadía a decirme que cambie de tema? Le vuelvo a preguntar, ¿cómo respondió la iglesia a las herejías de Marción? Ok, a ver, espérame. Otra vez vuelvo a repetir lo mismo. Es que yo no sé tú por qué tú no me cambies de tema. Mire, yo le estoy hablando del año 170 después de Cristo. ¿Cómo responde la iglesia al canon de Marción de Sinope? Mira, ¿me vas a dejar hablar, sí o no? No conoce el tema. ¿Me vas a dejar hablar? Se mete en temas que por eso, conoce, a ver, Barragán, es que no me dejas hablar. Fíjate bien lo que te voy a decir, ¿eh? Jerónimo, fíjate bien. A ver, es que no sé por qué no me dejas hablar. El concilio de la Odisea, ojalá que me dejes hablar, creo que fue en el año 340 más o menos, entre el concilio de, es que no me acuerdo, de Sardicia y el segundo concilio ecuménico. Respuesta de la iglesia, Marción 1, nadie conoce al Padre sino el Hijo, mijo. O sea, no vengas a mí a cambiarme de este tema. No vengas, Salvador, por favor. Salvador, ¿me vas a dejar hablar a mí o vas a hablar tú? Perdón, pero ¿cómo responde a las herejías del canon? Marción era un hereje, yo sé, no tiene que decírmelo. ¿Cómo responde la iglesia cuando Marción hace su propio corpus del Nuevo Testamento? ¿Qué hace la iglesia? ¿Cómo responde? ¿Qué tiene que ver si el Padre y el Hijo son uno? Yo no estoy hablando de herejías, yo estoy hablando del canon del Nuevo Testamento. Si usted no conoce a Marción de Sinope, pues debe conocerlo, porque usted se metió en un tema donde estamos hablando de eso. Te voy a dejar hablar, ¿eh? ¿Cómo responde Te voy a dejar hablar. No, yo quiero que me conteste objetivamente. Objetivamente. O sea, ¿cómo responde? Le hice 2 preguntas. No ha respondido ninguna. Está hablando de Calvino, que soy hereje, sectario. Se lo acepto, no tengo problemas con eso. ¿Cómo responde la iglesia a Marción de Sinope? Y cómo Damaso agarró una Biblia completa de Jerónimo.
cómo gritó al mundo que era palabra de Dios. Y ya le di las fechas. ¿Puedo hablar? Adelante. Sí, pues A ver, puede hablar, nada más que conteste lo que le pregunto. Mira, yo necesito que seas un hombre educado, ¿verdad? Porque aunque no quieras que meta a los calvinistas, yo no sé por qué les tienes tanto miedo. En tu iglesia se ve que no te han enseñado educación, ¿verdad? Porque Juan Peña es tu discípulo y la otra vez dijo una palabrota bien fea ahí en YouTube. Entonces, ustedes cayeron de mi gracia, no son educados. Yo la iglesia calvinista no voy ni loca, ¿verdad? Mire, Porque, mira, ahí vas le he otra vez a faltado al interrumpir, respeto, ¿eh? otra vez, no, yo tampoco Nunca estoy he faltando faltado el respeto, ¿eh? No, yo nomás te digo que ustedes no les enseñan el respeto, No. no les enseñan la educación, ¿verdad? Aquí en la iglesia católica nos enseñan que si una persona va a hablar, a ver, eso dejémoslo mira, a un ya lado. ves, Vamos que al ese tema, es tu señora problema, Betty. es que ese es tu Vamos problema, al grano, Salvador, vamos a ser al objetivos. grano, Salvador. ¿Quién recopiló los escritos de la Biblia? ¿Fue tu iglesia? Al grano, hacia el grano, tototote. ¿Fue tu iglesia? Ya se lo expliqué. No fue tu ¿Quiere que se iglesia. lo vuelva a Ok, repetir? ya aceptaste, ya tú metiste patrística, que son los padres de la iglesia, aceptaste que el canon lo define la iglesia católica. No lo escribió, ¿eh? Ya, usted ganó. Ojo. Usted ganó. No. Está bien, usted ganó, pero contésteme lo que le pregunté. No, a ver, espérame. No te salgas del tema, por favor de la línea. Ya usted me ganó en ese sentido. Yo quiero que me responda. Que todos te escuchen. ¿Aceptas que la iglesia católica es quien define el canon de la Biblia? Ya me refutó, no ya ganó, no tengo problema con eso. Okay. Adelante. ¿Cómo responde la iglesia a los escritos de Marción de Sinope? A los marcionistas. Ay, perdón, es que me están dando mucho. No se preocupe. Espérame, voy a etiquetar. Vaya a Google y vaya a Wikipedia, no hay problema. Nada más ahí le va a encontrar la información. Dígame cómo responde la iglesia. Mira, si no Salvador, conocía nada. Salvador, tú no tienes que ofender a la gente que se va a Wikipedia. Ya no hables de Wikipedia, mijo. Aquí ya todos sabemos que el que se va a Wikipedia eres tú. Fíjate bien. Yo por última vez porque quiero que dejes entrar al padre Daniel Acosta. No, yo quiero que me responda. No, aquí la pregunta la hice sin yo. La rama, sin irse por la rama. Sin irse por la rama. Es el canon del Nuevo Testamento. Respóndame. Tú dices. ¿Cómo responde? Por séptima vez le voy a preguntar. ¿Cómo responde la iglesia a las herejías de Marción? Respóndeme esto primero. Respóndeme esto tú primero. Sí, porque aquí la que te hice. Señora. La que te dice la invitación, ¿para qué te metes tú en cosas que no sabes? Y así quiere hablar de la Septuaginta y del Antiguo Testamento. Mire, yo le demostré, no me cambies de tema. Salvador, por favor, es que no me has dejado hablar mis 5 minutos. La lista la hizo Atanasio de Alejandría Salvador, 20 años antes. Es que no me has dejado hablar. Yo le demostré que Damaso no agarró la Biblia completa de la Vulgata y gritó al mundo que era palabra de Dios. ¿Cómo me demostraste? ¿De qué fue? ¿Quién te lo dijo? Porque ya había muerto Damaso cuando San Jerónimo termina su traducción. Señora, para su información, San Jerónimo la termina en el año 405 después de Cristo y el obispo de Roma, Damaso, muere en el año 385 después de Cristo. Su sucesor fue el obispo Ciricio, por si no lo sabía. No sé por qué le da risa. ¿Me dejas hablar 2 minutos nada más? Con 2 minutos. Nunca vio con la 2 minutos. Con 2 minutos. ¿De qué manera? 2 minutos, por favor, dígale a Salvador que me deje hablar. Que Damaso hizo una Biblia completa. La otra pregunta que le vengo haciendo y no responde porque se va por las ramas. Que me deje hablar, por favor. Salvador, yo pensé que eras educado. Salvador, yo pensé que eras educado. A los marcionistas. Salvador, yo pensé que eras un hombre educado. Déjame hablar 2 minutos. Respóndame objetivamente. Tú estás peor que las mujeres que acá venden verduras. Pues déjame hablar poquito, sin interrupción. Es que responda objetivo, señora Betty. O sea, yo la respeto mucho, no tengo problemas con ustedes. Sé concreto. Esto no es personal. Mira, por favor, Salvador, ya te estás metiendo en cosas personales. Sé concreto, por favor. A ver, guarda silencio 2 minutos. Mire, si yo le he ofendido, le pido una disculpa aquí pública. Entonces, pero yo no le he ofendido ni faltado al respeto. Con todo respeto, cállate. Déjame hablar. Es que qué bárbaro, estás peor que César Villalobos, tú. Okay. Es que no responde y se va así por muchos temas y tiene muchas objeciones. A ver, nada más te pido pon el cronómetro, pon 2 minutos y ya, porque tú se ve que tómese el tiempo, nomás respóndame, tómese su tiempo, pero sea objetiva. Ahí está otra vez. Sea objetiva.
sé objetivo. El canon lo define la Iglesia Católica y punto. Así en punto. Entonces, yo lo que quiero saber, Salvador, que ya lo dijiste tú, ¿verdad? Que fue la Iglesia Católica quien define el canon. Aquí la pregunta es, Salvador, ¿por qué tú lees una Biblia que la Iglesia Católica dijo que era palabra de Dios? Es todo lo que yo te pregunto hace como 2 meses. No, no me va a responder entonces a lo que le pregunté, ¿verdad? Para pasar a otro tema. ¿Tú no me vas a responder? Yo le respondí. ¿No me vas a responder? ¿Quiere que le responda? La pregunta. A ver, formule su pregunta. Ahí va otra vez la pregunta. Te la voy a contestar con una condición. Ahí va otra vez la pregunta. Es que no me ha respondido, porque a ver, yo sé que usted ignora esta parte. Ahí va otra vez la pregunta. Cuando usted lea esta parte, se le va a caer la careta que la Iglesia Católica Romana le ha puesto. Ahí va otra vez la pregunta. Ok. ¿Por qué lees una Biblia que la Iglesia Católica dijo que era palabra de Dios? Bueno, para esto tengo que dar puntos, ¿verdad? No me diga que me voy, no, o sea, mis respuestas han sido objetivas. Y no hay otra manera de responder, ni yo, ni Guido Rojas, no hay otra manera, no hay otra respuesta. No metas a Guido Rojas, estamos tú y yo. Salvador, otra vez la pregunta. Vuelvo a formular la pregunta. ¿Por qué por 10ª vez? ¿Por qué lees una Biblia que la Iglesia Católica dijo que era palabra de Dios? Bueno, mire, le voy a responder. La Iglesia Católica tuvo una Biblia completa hasta el siglo XVI. Hasta el siglo XVI la Iglesia Católica Romana tuvo un canon definido. Usted sabe lo que es la palabra canon, quiere decir un límite de la cantidad numérica de los libros de la Biblia. Una regla de medir, un canon, un definido. La Iglesia Católica hasta la Contrarreforma, hasta el Concilio de Trento, tuvo un canon completo. Y le voy a demostrar por qué. Cuando Jerónimo muere, ¿sí? Hubo vulgatas latinas de Jerónimo que tenían 76, 79 libros en su totalidad. Que tenían varios libros que Jerónimo no aprobó. La Iglesia Católica Romana en el Sínodo de Trento, en la Contrarreforma, ¿sí? Es cuando define los 7 libros mal llamados libros deuterocanónicos por primera vez. Y le voy a decir por qué. Existieron traducciones católicas que tenían más libros que la Vulgata de Jerónimo. Entonces, usted a mí no venga a decir que la Iglesia Católica le puso un límite a los libros de la Biblia, porque esa es una mentira. La Iglesia Católica Romana no tuvo un canon definido, una regla de fe, una regla de medir hasta la Contrarreforma, hasta el Sínodo de Trento, cuando Bernardino y todos esos doctores de la Iglesia contestaron en contra de los reformadores. Ahí se define la Iglesia Católica, donde mal llamados le llaman los libros deuterocanónicos. Ahí es donde definen su canon y ahí es donde usted tiene una Biblia completa con los 7 libros que tiene, Antiguo y Nuevo Testamento. Si nos vamos a la historia de la Iglesia y si hablamos del Antiguo Testamento antes de Jerónimo, yo le aseguro que va a salir muy raspada. Pero yo ahora quiero que usted me responda a mí, yo quiero que me diga, o sea, si la Iglesia tenía un desconocimiento de los libros de la Biblia, yo le pregunto, ¿por qué la Iglesia responde? Por 11ª vez le pregunto, ¿por qué la Iglesia responde al corpus de los marcionistas? Ok, ya terminaste. Ok, otra vez, dijiste, mira, a mí me gusta mucho dejarte hablar, porque pareces Cantinflas, mijo, discúlpame, así como tú dijiste en broma, no, el meme que hiciste ahorita, que en broma, a ver, estoy hablando, otra vez me vas a volver a interrumpir. No hay mi problema, pero yo creo que dije es verdad. Otra vez ahí va la misma pregunta. Que quiera y se lo diga. Ay, otra vez. La razón. Salvador. ¿Por qué Cantinflas? Salvador, la educación. Ya pues seria. Tienes que ser serio y escuchar como yo te escucho a ti. Yo te escucho a ti con atención y con mucho respeto. A ver, hágame ver mis errores. Otra vez. Eso que no dejas hablar, es error tuyo. O sea, yo creo que tú querías ser político, no sé qué, pero bueno. Ahí va otra vez la pregunta. Me diste muchas vueltas, Cantinflas te quedó corto. Concretamente, ¿por qué lees una Biblia, un libro que la Iglesia Católica dijo que era palabra de Dios? ¿Tú por qué crees que es palabra de Dios? No me vengas a sacar que es. ¿Por qué tú aceptas un libro que la Iglesia Católica dijo que era palabra de Dios? Aquí ¿Otra vez quiere que se la responda?
Aquí te están leyendo, espérate, no termino. Aquí están leyéndote ¿Se responde mira, otra vez? Esteves dicen que nunca respondiste. Por favor. Mira, Grace Gamarra dice, bloquea la Barragán Salvador, no va, al grano está vieja. ¿Le puedes decir que por favor no sea grosera a tu hermana? O puedes decirle que... señorita Grace, por favor respete a la señora Betty Valenzuela. Mira, ese es el argumento de todos tus hermanos, ¿verdad? La burla. Ahora me dio mucha risa ver tu meme porque me lo mandaron a mí y dije yo no le hagan caso, pues él está bromeando, él está bromeando, ¿verdad? Pero bueno, dije yo, o está bromeando o ya mis preguntas yo creo que ya le causan incomodidad y ya lo que es recurrir a memes como lo hacen todos los protestantes. A ver, otra vez. Venga la otra pregunta. Otra vez, no, es que la pregunta no me la ha respondido. Ya aceptaste que el canon, la lista o regla, ¿verdad? Lo define la Iglesia Católica. Tú dijiste que ya lo aceptaste. Ahora. Damaso la hizo, ¿ah? Ya le aclaré que no la hizo Damaso, ¿eh? Eso ya me dijiste, de todo lo que dijiste. Usted ahí mintió en todos sus videos. Ya dijiste. Y tiene que retractarse porque mintió, no la hizo Damaso. Ya dijiste ahorita. Damaso no hizo ninguna Biblia. A ver, espérame. Ya dijiste en este video que la Iglesia Católica es quien recopila los libros. Y también acabas de decir que pues que es ahora, aquí la pregunta otra vez. Le dije que la Iglesia Católica tuvo un canon definido hasta el siglo XVI, en la Contrarreforma. Mira lo que está diciendo Greg. Eso fue lo que le dije. Que los calvos no son sus hermanos. Pues yo pensé que era tu hermana, esta mujer, te está defendiendo y lo dice los calvos. Calvos, que no son calvinistas, pero bueno, entre protestantes ahí se están peleando, tengo ¿no? cabello, Betty. Bueno, aquí la pregunta es, ¿por qué aceptas un libro que dice la Iglesia Católica, aquella iglesia que tú no quieres, que dijo que era palabra de Dios? Te voy a decir por qué, Salvador. Mira, lo mismo es que yo quiero que tú me respondas esto, no quiero que saques muchos temas. Aquí la pregunta es, Salvador, ¿por qué, por ejemplo, como los mormones que sacaron su propio libro? Yo a ellos sí les aplaudo, yo a ellos les aplaudo. Ellos sacaron un libro y dijeron que era palabra, pues que Dios los inspiró, ¿verdad? Que el ángel morón y no sé qué rollo. Pero yo no soy mormona. Yo no le creo a José Smith Barragán, porque yo soy cristiana católica. Yo leo la Biblia y yo creo que es palabra de Dios, porque un papa católico dijo que era palabra de Dios. Por eso yo no soy calvinista. Por eso yo no soy luterana. Entonces aquí la pregunta concreta, otra vez, aquí la pregunta concreta es, tú, Salvador Barragán, que eres calvinista, ¿verdad? Reformado, ¿por qué tú dices, o sea, por qué tú aceptas esa Biblia? A lo mejor no es palabra de Dios, a lo mejor la Iglesia Católica le voy a volver a contestar. Concretamente, no te vayas por las ramas. El Antiguo Testamento se lo demos a los judíos, porque la ley y los profetas fue dado a los judíos y no a la iglesia. Ahí está su primer error. Desde siglos antes de que naciera la iglesia cristiana primitiva en Jerusalén, los judíos ya sabían que el Antiguo Testamento era palabra de Dios. Y la regla o el canon que usó el judaísmo para decir que era palabra de Dios es cuando Jehová habla a Isaías, Jehová habló a Zacarías, Jehová habló a Jeremías, Jehová habló a todos los profetas mayores, profetas menores, los libros poéticos, los libros históricos, la Torá y el Pentateuco. Se terminó el Antiguo Testamento y fue dado a los judíos, no a Damaso ni a la Iglesia Católica. Entonces yo a la Iglesia Católica no le debo absolutamente nada del Antiguo Testamento. La ley y los profetas fue dado al judaísmo, a los hebreos. ¿Sí? Cuando San Jerónimo traduce la Vulgata, no agarra ningún escrito más que las fuentes hebreas. San Jerónimo le debe el Antiguo Testamento a los judíos. Usted le debe el Antiguo Testamento a los judíos. Todos los católicos le deben el Antiguo Testamento a los judíos, no a la Iglesia Católica Romana. Aquí. Permítame. Perdóname. Déjame terminar, porque le voy a contestar. Entonces, ¿por qué no le quitas el Nuevo Testamento a la Biblia y te quedas con el Antiguo? Hay que separar los dos. ¿Por qué? Ahorita le iba a contestar para allá. El Antiguo Testamento se lo debemos a los judíos, no a la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana lo que hizo fue agregarle libros a la Biblia de Jerónimo y después fue mutilar la Vulgata de Jerónimo en el Concilio de Trento. Eso es lo que usted le debe a la Iglesia Católica Romana.
porque la Iglesia Católica Romana le agregó libros, y se lo puedo demostrar, a la Vulgata de Jerónimo, y mutiló la Vulgata de Jerónimo en el Concilio de Trento. Ok, El ya, Antiguo ahí va. Testamento. La Iglesia El Nuevo, Católica le déjeme agregó, contestarle, claro pues. que sí, tiene razón, Salvador. Ahí estoy de acuerdo contigo. Fíjate bien, tú, de veras que eso que Bueno, dijiste tiene razón. Los judíos, nosotros vinimos, o sea, la Iglesia Católica, la Iglesia Cristiana, la Iglesia primitiva, pues eran judíos. Jesucristo era judío, tu Señor Jesús era judío. Claro, yo no sé por qué repite siempre eso. Jesucristo era judío, cumplió con toda la ley del Antiguo Testamento porque era judío. San Pablo era judío. ¿Quién discute eso? Ya deja de decir eso. Eso no está discusión. Entonces, eso claro, entonces eso le todos queda lo claro. sabemos. Aquí El la Antiguo pregunta es, Testamento no se lo debo a la ¿tú Iglesia estás Católica. aceptando? El Antiguo Testamento Ok, no se tú lo debo a la estás, Iglesia Católica. entonces, El Antiguo Testamento se lo debemos a los judíos. quítale pues los 27 libros que la Iglesia Católica le Si me da añadió oportunidad de al contestarle el Antiguo Nuevo Testamento, Testamento. también se lo contesto. Contéstamelo. ¿Por qué lees el Nuevo Testamento como palabra de Dios? El Nuevo Testamento lo leemos, ¿sí? Lo leemos porque son los escritos que dejaron los apóstoles como la regla de fe para la iglesia. Y esto lo puede leer en las epístolas paulinas. Pablo en la carta a los Corintios escribe: no penséis más allá de lo que está escrito para que no caigáis en vanidad. El apóstol Juan, el evangelista Juan escribe: y todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Ya te estás, ok, ya. No, es que no respondes concretamente. Es que no Le respondes tengo que dar concretamente. testimonio que los mismos libros del Nuevo Testamento dan testimonio que son palabra de Dios. Los mismos libros del Nuevo los mismos Testamento. libros. Cuando Lucas escribe, usted lea el Evangelio de Lucas, y cuando le escribe a su amigo, le dice: estas cosas son ciertísimas, ciertísimas, que son fe y legalidad. El apóstol Juan escribe: estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Oye, Salvador, y tengáis vida en su nombre. Espérame, sí, muchas gracias por tu respuesta. ¿Puedes terminarle? No, es que ya es lo mismo. Mira, yo a la Iglesia Católica no le debo absolutamente nada. Esos 27 el Nuevo libros, Testamento Salvador, se los debemos a los apóstoles y a los discípulos de los apóstoles que eran netamente judíos, no eran católicos romanos. Salvador. Papa. A ver, Lo que Salvador. le debemos a la Iglesia Católica es haber prohibido la Biblia a las lenguas vernáculas. A ver, Salvador. Es haberle prohibido la Biblia que los laicos tuvieran acceso a una Biblia a las lenguas vernáculas. Esos 27 libros que tú aceptas eso sí se lo debemos del a la Nuevo Iglesia Testamento, Católica Romana. No nada más eran 27 libros. Acuérdate que hay un evangelio, creo que de María Magdalena. Acuérdate que hubo un evangelio. Fíjate bien. ¿Cuántos eran? Perdones, me mandan mensajes y por eso se me traba esta cosa. Salvador. ¿Cuántos libros eran? No te salgas por la tangente. Esos, a ver, espérame. Esos otros libros, ¿quién dijo que no eran palabra de Dios? ¿Por qué tú aceptas que no son palabra de Dios? Hablo del Nuevo Testamento. Te voy a decir por qué. A ver, ¿por qué? Y fue la Iglesia Católica. Yo le voy a contestar. Déjeme contestarle. Es que hablan mucho y no te salgas de la tangente. ¿Sabe qué decía el Evangelio de Judas? ¿Sabe qué decía el Evangelio de María Magdalena? ¿Sabe qué decía el Evangelio de los Hebreos? Salvador. ¿Sabe qué decía Salvador. En los Hechos de Pablo? Sí, permítame, Salvador. déjeme hablar. Pero esos libros. No le puedo contestar en 10 segundos. Necesito darle una reseña histórica para poder formular su respuesta. Concreto. No concreto. No me vayas a decir darle reseñas históricas que ustedes conocen. Y espero que esta noche se vaya aprendidita. No vengas a decirme. Se vaya edificadita y se quite esa idea. No vengas a decirme. La Iglesia Católica no vengas a decirme que tenían esos escritos. Mira, sé educado, tú eres un hombre. Déjame hablar 2 minutos más. Yo no le voy a decir que tenían. Le voy a decir por qué fueron desechados. Sé educado. Sé un hombre. Sé un hombre. Sé un hombre educado. El Evangelio de Judas Iscariote hablaba herejías de Cristo. Hablaba herejías de Cristo. Bueno, miren, hermanos, este hombre, Salvador Barragán, es una locura. Pensar que ese evangelio iba a ser considerado como libro canónico y la iglesia iba a estar así. Bueno,
no, pues es que el Evangelio de Judas dice esto y esto, herejías de Jesús, hasta que vino Damaso y Están dijo, viendo no, que ese es libro un no, hombre, porque es ¿verdad? herético. Que no es educado, que no La deja hablar, iglesia tenía que no deja conocimiento, hablar. señora Entonces, Betty. él sabe, miren, él mismo sabe. Mire, desconoce usted el tema porque no podemos entablar una conversación Él porque yo le mismo respondo sabe. y le formulo A su ver, respuesta Salvador, y usted se va por las ramas y se va por la tangente. a ver, Yo quiero que ahora usted respóndame, no, pero no, concretamente, no terminamos. respóndame, Dame 2 minutos. respóndame. Yo le vengo haciendo esa pregunta, pero ya no se la quise hacer porque yo sé que usted la ignora, la desconoce. A la pregunta que le vengo haciendo. A ver, Salvador, No la no te conoce. salgas del tema. ¿De qué manera responde No la te iglesia salgas del tema. al corpus de No, no, de no, los no, 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 marcionistas? no. No te salgas ¿No del la tema. conoce? Déjame hablar 3 No me minutos. salgo del tema, es parte de la No te historia. salgas, es que todavía no parte de la terminamos historia con del los Nuevo libros Testamento. apócrifos. No me salgo Aún no del tema. terminamos con los libros apócrifos. Por favor, hermanos protestantes, que su hermano Barragán se calle, por favor, por 3 minutos. Habla más que mi mamá este hombre. Híjole, qué vergüenza, pero bueno. Pero va a Esos libros, aprender, se va a ir edificado a su esos casa libros mira, y para, se va a quitar la idea de la para que cabeza te que edifiques Damaso tú. hizo una Biblia y que el Miren, Antiguo y el Nuevo Testamento se lo debemos a Damaso. ¿me Le dejas demostré hablar que 3 eso minutos? no es verdad. 3 minutos, 3 minutos. Pon, por favor, 3 minutos. Por favor, me callo a los 3 minutos. Salvador Barragán es un hombre que no le da vergüenza decir que para que me eduque, que para que los católicos. Él apenas surgió del calvinismo. Ay, 3 minutos, 3 minutos, por favor. Por favor, René, cállalo. René, cállalo. No es nada personal. 3 minutos, 3 minutos. No. Entonces, Adelante. Salvador, tú hablas mucho y que quién sabe, mira, esos 27 libros, el canon del Nuevo Testamento, no nada más eran 27. Salvador, por favor, no te puedes quedar callado. Me quedan 2 minutos. Para ver si ella sabe responder. 2 minutos. Con un católico que quiere entrar. 2 minutos. Salvador, 2 Porque minutos. usted No nada Ándale, más pues. eran 27 libros. Eran muchos libros. ¿Cuántos, la ¿Cuántos verdad? eran? Ya te dije yo que no sé. Ya te respondí, no sé exactamente. Ahí sí soy una ignorante. Ya te respondí que no sé. Entonces, mira, aquí hay que responder concretamente. No sé o sí sé. Así me gusta responder a mí. Lo que sí sé es que eran muchos libros, no eran 27. Eran más de 27 libros, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Pero ¿qué persona humana? Porque Dios no bajó del cielo, Salvador. Por favor, sé un hombre serio y piensa poquito. ¿Qué ser humano aquí en la tierra dijo, este sí y este no? Porque el Evangelio de San Judas dice esto, no, por eso. Yo esto digo que no y este libro digo que sí. ¿Estás de acuerdo conmigo que fue la Iglesia Católica quien escoge, quien define esa regla o esa lista llamada canon? ¿No? Ah, ok. Entonces, ¿quién fue? ¿Juan Calvino? ¿Fue la Iglesia calvinista? Respóndeme. Tampoco. 3 minutos te voy a dar, ¿eh? Tampoco. Y sé educado. Tampoco. Te voy a dar 3 minutos. Tampoco. Le voy a responder. Y esto, aunque usted diga que esto no es cierto, tiene mucha historia. Cualquiera persona que conoce la recopilación de Antiguo y Nuevo Testamento, usted, con todo el respeto que usted se merece, pero usted va a quedar muy mal. Porque en esta noche ha demostrado que desconoce en su totalidad el canon de la Escritura, el proceso de su recopilación. No ha podido responder ninguna pregunta. Yo le respondí todas sus preguntas. Porque también yo tengo mucho que decirte de eso, ¿eh? ¿Sí? Porque también yo tengo mucho que decirte que los calvinistas surgieron apenas hace menos de 500 años. Vas a responder otra vez a ver la pregunta y te voy a 3 minutos. Pero no te salgas del tema, ¿eh? Ya no vengas a decir que para que yo aprenda. Yo soy católica, yo vengo desde el siglo I a la fecha. O sea, por favor. Del siglo IV. Otra vez de la pregunta. Teodosio I nacieron los ¿Quién católicos. quitó? Cuando la iglesia se hace una iglesia imperial, una iglesia papista, ahí es donde nace la iglesia católica, nace un sincretismo católico romano cuando se casa la iglesia del Estado. ¿De dónde sacaste eso? No, nomás le digo para que no se quede con la idea que viene del siglo I, usted viene del siglo IV. Pero ¿quién te dijo eso? ¿Tu pastor te lo dijo? No ocupo que nadie me lo diga. ¿De dónde sacaste eso, Barragán? ¿De dónde sacaste eso, mijo? O sea, ¿qué fuente? ¿Es otra vez Wikipedia? Esa fuente no sirve. Wikipedia no sirve, Salvador. Se lo voy a demostrar, ¿eh? A ver, Salvador. Entonces,
¿Quién quitó esos libros? ¿Quién definió el canon, Salvador? No me ha respondido. Todos te están escuchando que no quiere responder. Aquí están mis fuentes, mire. A ver, espérate, déjame quitar los estos. A ver. Aquí está mi fuente. Donde le puedo decir que la Iglesia Católica se casó con el Estado. Y nació una iglesia papista. A ver. Si quiere saber la recopilación del Nuevo Testamento, necesita ir a las fuentes griegas de todo lo que yo le estoy hablando. Mire, es griego, mire. Wow. O sea que tú sabes griego. No, no sé griego, pero me gusta escudriñar lo que desconozco, lo que no conozco. Para no hacer el ridículo en videos. Y cuando me formulan preguntas, no saber responder. No salgas por la tangente. Concretamente porque ya me están hablando. Concretamente porque no me quiero ir, ¿eh? No me quiero ir. A ver. Otra vez. No eran 27 libros. Ya dijimos que eran muchos libros. ¿Quién dice que aquellos libros apócrifos no? Pero no me salgas con todo eso cantinflado. ¿Quién dijo que no, esos libros no? Que esos libros son apócrifos, no son inspirados. 3 minutos. Se lo voy a responder. En el año 170 después de Cristo, había un hombre en la ciudad de Sinope que se llamaba Marción. Marción vino de la ciudad de Sinope a tierras palestinas, vino por estas zonas donde estaba el cristianismo, donde se concentraba la cantidad mayor numérica de cristianos. Antioquía y Alejandría, Roma no. Roma era una iglesia común y corriente. La cantidad más grande de cristianos estaban en Alejandría y en Antioquía y en Jerusalén. Viene Marción de Sinope. Marción de Sinope hace una lista del Nuevo Testamento, desecha todos los escritos del Antiguo Testamento. ¿Quién? Marción de Sinope. ¿Él fue el que lo desechó? Escuche ¿Te y luego escuchando? No he terminado. Desecha todo el Antiguo Testamento, formula una recopilación del Nuevo Testamento, desecha las epístolas paulinas, las epístolas petrinas, la epístola de Judas, la epístola de Santiago, el Apocalipsis de Juan, solo acepta el Evangelio de Lucas y solo acepta 9 o 11 epístolas paulinas. Agarra esa cantidad de libros, que era la mitad del Nuevo Testamento, y le dice a la iglesia que estos son los verdaderos escritos inspirados por Dios. En el año 170. ¿Sabe cómo respondió la iglesia? La iglesia agarró a Marción, ¿verdad? Coloquialmente, y le dijo: mira, Marción, aquí están los escritos del Nuevo Testamento. Hay epístolas petrinas, hay epístolas juaninas, está la epístola de Santiago, está la epístola de Judas, está el Apocalipsis de Juan. No es lo que tú dices, Marción. Le respondo: si la iglesia ignoraba cuáles eran los libros del Nuevo Testamento, ¿por qué responde? Era lo que yo le preguntaba, que no me supo responder, y yo voy a responder por usted. ¿Por qué la iglesia responde a ese corpus mutilado de Marción de Sinope? Porque para el siglo II, Betty, el 95% del Nuevo Testamento estaba recopilado y la iglesia tenía un pleno conocimiento de cuáles eran palabra de Dios y cuáles eran evangelios apócrifos. Le voy a decir cuántos libros apócrifos había en el Nuevo Testamento porque sé que desconocen. Estaba el Evangelio de Eva, el Evangelio de Judas, los Hechos de Pablo, los Hechos de Pedro, el Evangelio a los Hebreos, el Evangelio de Judas Iscariote, estaban los escritos gnósticos, estaban los escritos de los valentinianos, estaban muchos escritos, pero la iglesia sabía, Betty, porque eso amante de María Magdalena, lo cual es una herejía. Sí, es una herejía, eso es una herejía. Y precisamente lo hace, ¿por qué? Porque la iglesia tenía un conocimiento de cuáles era el Nuevo Testamento cuando responde a las herejías de Marción de Sinope. Por eso usted no puede contestar porque se mete en un tema que desconoce, un tema que ignora, ¿sí? Por eso yo nunca le he faltado al respeto. Nunca me he metido con su persona, sin embargo usted a mí sí. Me ha dicho hereje, me ha dicho protestante, sectario. No tengo yo problemas con eso, Betty. ¿Sí? Y si yo la ofendí, le pido una disculpa pública, porque mi intención nunca fue ofenderla, ni nunca fue faltarle al respeto. Lo único que quería es que usted se educara
Educar en el sentido de la recopilación del Antiguo y Nuevo Testamento, no es una educación diaria, porque yo no soy quien para educarla en ese sentido, pero sí cuando usted hable y usted formule y usted haga un video, tiene que saber de lo que habla. Yo le demostré que Damaso no vio la Vulgata de Jerónimo terminada. Antes de Damaso, Atanasio ya había dado una lista. Después de la muerte de Damaso se lleva a cabo el concilio de Cartago, el concilio de Hipona, ¿sí? Porque todavía había cierta controversia. La Iglesia Católica Romana, y esto cualquier católico puede decir que es verdad, hasta Boris lo dijo, ¿sí? La Iglesia Católica Romana no formula una Biblia completa hasta el concilio de Trento, hasta el siglo XVI, que por primera vez llaman a los libros deuterocanónicos, mal llamados deuterocanónicos porque siempre fueron llamados como libros apócrifos. Antes no se llamaban de esa manera, siempre fueron llamados libros apócrifos. La Iglesia Católica Romana los llama por primera vez deuterocanónicos hasta la Contrarreforma, hasta el Concilio de Trento Bético, ¿sí? El Antiguo Testamento no se lo debemos a los católicos. ¿Por qué? Porque fue dado a los judíos, a los hebreos. La ley y los profetas fue dado a los judíos, dice el apóstol Pablo. El Nuevo Testamento se lo debemos a una iglesia cristiana primitiva judía, no católica romana, judía, porque todos tenían una cultura judía. Los primeros años de la iglesia fueron netamente judía. No existió ningún católico romano en el Nuevo Testamento, ni Pedro fue católico romano, ni Pablo fue católico romano, ni Santiago, ni Judas, ni Lucas fue católico romano. Y la prueba que tenemos es que ellos no practicaban las cosas o las costumbres o las tradiciones que practica hoy en día la Iglesia Católica Romana. Por eso yo le dije a la señora Betty que San Ignacio de Antioquía no era católico romano. ¿Por qué? Porque San Ignacio de Antioquía desconocía si había un papa en Roma como obispo monárquico, porque jamás lo menciona. Entonces eso nos da a entender que no existía un papa, no existía un obispo monárquico, no existía una jerarquía monárquica universal dentro del catolicismo romano, como Betty quiere dar a entender que existía. Por eso yo le formulé que San Ignacio, en el sentido que dice que la iglesia es católica, no se está adjudicando un nombre como una iglesia imperial para demostrarle al mundo entero que la iglesia pues es católica y tiene una jurisdicción universal en Roma. Eso es una mentira, Betty. Cuando San Ignacio formula que la iglesia es universal, lo dice en el sentido para refutar a los gnósticos, que ellos nacen y florecen en pequeños grupos en diferentes comunidades. Sin embargo, el cristianismo, la iglesia de Cristo, es universal porque está expandiéndose por todo el mundo. Entre más perseguían a la iglesia más crecía y más se predicaba el evangelio a los paganos, al mundo de habla griega. O sea, la iglesia creció grandemente. Ese es en el sentido que habla San Ignacio. Por mi parte es todo, señora Betty. Yo espero que no se me ofenda, porque mi intención nunca fue ofenderla, ni nunca fue faltarle al respeto, ¿verdad? Por mi parte es todo. Espero que le haya quedado clara su respuesta. Nunca fue mi intención faltarle respeto, ni que usted se fuera ofendida, ni portarme como un grosero, jamás. Sino que sí me da mucha risa, porque no fue concreta en sus respuestas, ¿verdad? Pero sinceramente, señora Betty, si yo le falté al respeto o se sintió ofendida por mí, públicamente le ofrezco una disculpa, como cristiano que soy. Dios los bendiga a todos. Vamos a ver qué dicen los... No, señora Betty, no diga que yo la saqué, ¿verdad? No eche mentiras. De verdad que no eche mentiras. Usted se salió y mandó la solicitud y yo la volví a aceptar, y aquí en mi teléfono me apareció solicitud rechazada. Yo nunca la saqué. Sea honesta y sea sincera, ¿eh? No eche mentiras, porque eso no es de cristianos. Yo le acepté su solicitud y usted ya me apareció aquí en mi teléfono rechazado. Eso no es ético, de su parte. A ver, ¿quién quiere entrar?
Néstor Pimentel. Dice la señora Betty, qué pena da Salvador. Me sacaste. No, yo nunca la saqué, señora Betty. Usted sabe que eso es mentira. Bueno, por mi parte es todo. ¿Quién quiere entrar? Creo que ya quedó el asunto arreglado. Ya formulamos con la señora Betty, quedó aclarado. Le aclaré a la señora Betty todo lo que dijimos, ¿verdad? Que ya no quiero volverlo a repetir. Por mi parte es todo. Que pasen una linda y bonita noche y que Dios los bendiga a todos.